segue-se a comunicação do professor Javier Sánchez Palencia e de Brais Currás sobre mineria de ouro e explotação do território em Lusitânia, estado de la investigação. Bem, hay que saber de qué. Sí. Perfecto. Bueno, buenos días. Yo, en primer lugar, quiero agradecer nuevamente a los organizadores, a las personas de Trinidad Nogales y de José María Álvarez, la invitación. A Antonio Garballo se lo agradecí la semana pasada, que tuve ocasión de presentar con él en un acto académico el nuevo Centro de Interpretación de Tres Minas a través de un vídeo. También quiero agradecer al museo por brindarnos este magnífico escenario para exponer nuestras ideas. Y sin más, voy a empezar. Como ven ahí, en el título, se trata un poco de hablar de cuál ha sido el panorama a lo largo de estos años de la minería del oro y la explotación del territorio en Lusitania. Ya diré por qué la explotación del territorio irá saliendo a lo largo de la conferencia. Lo vamos a hacer entre Brais Currás, que ahora mismo es contratado por doctoral en la Universidad de Coimbra, pero que en último término forma parte de nuestro equipo a lo largo de mucho tiempo, y yo mismo, pero detrás de Brais y detrás de mí hay más de 10 personas, hay un amplio equipo de investigación que es el que forma parte del Grupo de Investigación Estructura Social y Territorio, Arqueología del Paisaje, que ha venido trabajando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bien, la exposición la vamos a hacer un poco siguiendo este orden. Vamos un poco a hablar de la minería del oro en Lusitania y fundamentalmente ateniéndonos a su distribución y marcando las principales zonas. Evidentemente es imposible referirse a todas. Después vamos a fijarnos en dos puntos que queremos destacar en especial, que nos parecen especialmente relevantes, que son la primera puesta en explotación de las labores mineras y, en segundo lugar, la explotación minera y la explotación de los recursos conjuntamente a los mineros y, al final, las consideraciones finales. Bien, como había que tomar un punto de referencia, desde cuando nos extendemos, pues se me ha ocurrido coger una referencia mía y es lo que expuse en el primer congreso que se celebró sobre minería y metalurgia de las civilizaciones antiguas mediterráneas y europeas en Madrid en el año 1985 y que fue publicado en el 89 bajo la coordinación del profesor Domergue. Allí, como ven, ahí ven en el mapa, está la zona lusitana, ahí ven que aparecen aproximadamente unos 25 indicios, minas o zonas mineras auríferas en ese territorio. En realidad, prácticamente son muy semejantes, unas poquitas más, a las que el propio Domergue recoge en su Catalogue de Mines Fonderies de 1987, editado por la Casa Velázquez. Si comparamos eso o lo metemos dentro de lo que es el panorama de todo el noroeste, todo el cuadrante noroccidental de la península ibérica, ahí vemos cómo, efectivamente, está claro que las minas que hay en la zona de Lusitania, digamos, son bastante importantes. Hay un dato en esa imagen que les ofrezco muy significativo, y es que mientras que las del noroeste peninsular, es decir, las astures o galaicas, han sido bastante valoradas por diversos equipos, fundamentalmente quizás sea el de Domergue y el nuestro, el que lo ha hecho, y ven que están incluso señaladas el volumen de explotación que se produjo, los puntos rojos más grandes son las minas más importantes, como la mina de las médulas. Los cuadrados verdes son minas en roca, en primario, y también están jerarquizados. No están jerarquizadas las de la zona lusitana. ¿Por qué? Porque no están suficientemente estudiadas. No podemos ofrecer una valoración, ya de adelanto, de cuál fue la envergadura. Pero lo que sí podemos decir es que son mucho más importantes de lo que hasta ahora se ha pensado. De forma que esa zona, simplemente teniendo en cuenta esa zona, no me voy a referir a la zona más meridional del Algarve,
porque donde sabemos que hay una minería de metales preciosos asociada a todo el cinturón pirítico, que beneficia las zonas de enriquecimiento entre la montera de Gosan y la pirita masiva. No me voy a referir a ellas porque tampoco podemos aportar nada más, pero solamente con esas se justifica lo que decía Plinio. Es decir, si Plinio decía que dicen algunos que Asturias, Galaecia y Lusitania han producido 6.540 kilogramos de oro al año, se está refiriendo a Lusitania también. Bien, avanzamos. Una de las primeras zonas que estudiamos, me voy a detener muy en particular en aquellas zonas que nosotros conocemos mejor, como ejemplo, fue las cavernas del Cavaco. Las cavernas del Cavaco, en realidad, digamos que eran bastante bien conocidas desde antiguo, aunque incluso habían sido hasta atribuidas a explotaciones de magnesio por el padre Morán, etcétera, etcétera. Está claro que son minas de oro, pero ahí también se descubrieron las del Pinalejo Tenebrilla, que son casi tan grandes como las cavernas del Cavaco, y se tiene una cosa muy interesante. Se acaba de ir a Enrique Cerrillo y su hijo, y es que en el vuelo americano queda muy claramente manifiesto la red hidráulica que implicaba todas esas redes, cómo está fosilizada sobre el terreno. Incluso hay cosas preciosas como es ese trazado que voy a subrayar ahora, lo ven, ese trazado fosilizado en el parcelario actual de la red hidráulica. Si no fuese, pues, si no tuviésemos el vuelo americano no lo podríamos ver. ¿Por qué? Porque decidieron los ingenieros forestales que repoblaron la zona posteriormente a la fotografía americana que estaba muy bien nivelado el canal romano, lo habían hecho muy bien los romanos, y que se podía convertir en una pista forestal excelente. Con lo cual actualmente no queda del canal absolutamente nada. Está mondo y lirondo, limpito. No se ve absolutamente nada. Bien, ahí se pudo establecer claramente en las cavernas del Cavaco una red hidráulica importantísima de más de 40 kilómetros cuadrados, no, de más de 40 kilómetros de extensión, perdón. Y también se pudo establecer otra cosa, y es todo el paso, todo el proceso de explotación que implica la minería del oro romana, desde las explotaciones para prospectar el aurum fluminum, es decir, prospecciones a la batea, pasando por el aurum talutium, hasta las arrugias e incluso el aurum canaliense, puesto que en la misma zona, en la Peña de Francia, hay labores en primario, en roca. Bien, y ahora cedo la palabra para que continúe a Bryce. Sí. Hola, buenos días. Bien, continuando con este repaso bastante rápido a las zonas mineras de Lusitania, vemos en Monfortiño, en la cuenca del río Erges, que nos encontramos pues, con una gran concentración de labores realizadas con energía hidráulica sobre las terrazas de origen cuaternario, que aquí pueden ver en la fotointerpretación y representada sobre el mapa geológico que elaboramos en colaboración con el geólogo Luis Carlos Pérez. Las ven claramente marcadas en naranja y pueden ver aquí dos representaciones en 3D, obtenidas a partir de un modelo tridimensional LIDAR, obtenido con datos LIDAR, en el que creo que se diferencian bastante bien tanto las labores como las acumulaciones estériles resultantes. Y aquí también otro modelado con uno de los diferentes depósitos que surtirían y que servirían para el beneficio de los depósitos. Otra de las zonas es el río Pónsul, en donde, como pueden ver, a lo largo de más de 10 kilómetros aparece una explotación sistemática de las terrazas cuaternarias de la margen derecha del río. Y, al igual que en Monfortiño, la existencia de explotaciones mineras es cierto que ya aparece recogida en la bibliografía, pero es igual de cierto que nunca se había dado cuenta de la verdadera dimensión de esta explotación sistemática, cuya gran magnitud pueden ver en esta fotointerpretación. Nos centramos ahora en el detalle de una de las zonas que hemos estudiado a partir de fotogramétricamente, con estereoscopía a partir del vuelo americano, y en la zona en particular de São da Granja, en donde se observa sobre el terreno la dimensión de los trabajos. Otra de las zonas es esos vieiros, aquí en la zona de Valverde del Fresno, en España,
la Serra da Malcata Malvana, pero es cierto que tamén conocemos labores máis al norte, en la parte portuguesa de la sierra, y como vemos son unas labores de carácter lineal que se desarrollan siguiendo las mineralizaciones en primario, en la roca, que llegan a alcanzar, como ven en esta imagen, una longitud superior a los 2 kilómetros, incluso a los 3 kilómetros. Y como ven aquí en la imagen obtenida, en la topografía obtenida por LIDAR, en detalle, su máximo grosor puede llegar a superar un ancho máximo de los 30 metros. Aquí tienen una imagen obtenida también, un modelo en 3D, que les puede dar una idea de la envergadura de estos trabajos que, recordemos, se realizan directamente sobre la roca. Y decir que son, como antes apuntaba Javier, que son labores que son conocidas, pero que en donde se señalaba en este caso que eran labores de mineralizaciones de hierro. En realidad, el análisis geoarqueológico que llevamos a cabo con el geólogo Luis Carlos Pérez nos deja claro que son mineralizaciones auríferas. Y esto recientemente, con medios de teledetección, hemos identificado este recinto que ven en la imagen del vuelo americano, que se observa perfectamente en relación a esta labor, a este vieiro. Aquí lo ven en la fotointerpretación y en la imagen, en la topografía obtenida por LIDAR, y en el futuro tendremos que estudiar este recinto con mayor detenimiento. Otro de los ejemplos es el de la Codosera, una labor en primario no muy conocida. Aquí la ven en el vuelo americano y aquí en la topografía. Pues bien, estas que les hemos mostrado hasta ahora, sin el más mínimo ánimo de ser exhaustivos, son solo algunos de los ejemplos de las explotaciones mineras auríferas de Lusitania. Nos hemos dejado con seguridad en el tintero muchas otras zonas de gran relevancia en las que ya hemos realizado trabajos de distinto tipo, pero en las que no tenemos tiempo para detenernos ahora. Se trataría, por ejemplo, solo por mencionarlas, de las zonas como el Coñal de Arneiro, no sé si se ve el puntero, el Coñal de Arneiro, las labores del río Cresa, las del río Codes, interesantísimas, y aunque sí hay algún estudio es muy parcial, las de la cuenca alta del río Sésere, que sí, estas sí eran totalmente inéditas. Y son en todos los casos labores más o menos conocidas, que es verdad que aparecen en la bibliografía, pero en las que hemos realizado ahora un estudio sistemático basado en medios de teledetección que nos permite dimensionar su extensión y sobre todo nos permite comprender su impacto sobre la organización y la estructuración del territorio. Como digo, los casos que le hemos expuesto hasta aquí los hemos mostrado sin querer entrar en excesivos detalles, pero permítanos ahora que nos detengamos y que fijemos nuestra atención en la zona del valle del río Alba, que, como vamos a ver, es una de las principales zonas mineras, ya no solo de la antigua Lusitania, sino de toda Hispania. Como pueden observar, se trata de un extensísimo complejo minero que se extiende a lo largo del Valle del Alba. En menor medida también las encontramos en el río Seira y en el río Alboco, y en la zona son también conocidas, aquí al sur, las explotaciones de la Serra da Lousa, en donde se encuentran las conocidas explotaciones de Escadia Grande o As Covas dos Ladrois, en donde, como saben, aparecieron las inscripciones al dios Ilurbeda. Vemos aquí ya en detalle la zona de mayor concentración de labores en el río Alba, donde se puede observar, además de la extensión, zonas de gran relevancia como sería la zona de Cosa o las de Piñal o de Meda dos Mouros. Y se trata de una explotación que tiene un carácter selectivo, que fue sistemática, que fue exhaustiva, en la que se trabajó, como pueden ver, la práctica totalidad de los meandros y de las terrazas con mineralización, las terrazas de origen cuaternario, y no, como ven, no han dejado ni un solo meandro sin explotar. Y nos llama la atención que la gran importancia de esta zona minera haya pasado en gran medida desapercibida para la investigación, porque es cierto que sí existen algunas referencias que nos hablan de las llamadas coñeiras, que es decir, son las acumulaciones estériles. Es cierto que los trabajos de los profesores Amílcar Guerra y Carlos Fabián, en el marco de su estudio de Lombado Caño, mencionan ya la existencia de minería antigua. También los profesores Jorge de Alarcón y María de Conceição López, cuando realizan su estudio sobre el territorio del Valle del Alba, ya también mencionan estas labores, pero lo cierto es que en ningún caso se ha dado cuenta hasta ahora de la enorme dimensión del conjunto minero, y sobre todo no se menciona el impacto de que la explotación del oro habría tenido en la organización del territorio.
Dentro de este panorama, digamos, historiográfico, habría que mencionar únicamente el importantísimo trabajo de una geomorfóloga francesa, Suzanne Davot, que en su estudio sobre el Valle del Alba recoge de una forma que es notablemente precisa las explotaciones mineras, si bien ella es cierto que ella no considera que sean romanas, y a pesar de que se trata de una obra publicada ya en 1985, su eco sobre la investigación arqueológica ha sido realmente escaso, por no decir nulo. En síntesis, lo que vemos en el Alba es que nos encontramos la que es sin duda una de las zonas mineras más relevantes de Hispania y creo que podríamos decir con seguridad que es la principal zona minera de Lusitania. Pero la importancia de este conjunto de explotaciones mineras auríferas no tiene que ver con el hecho minero en sí mismo, no entendido de un modo aislado. La verdadera relevancia es que nos permite entender la organización del territorio en toda su complejidad y entender la existencia de un poblamiento que está directamente, como ven en esta imagen, que está directamente relacionado con la explotación de la minería aurífera y nos permite entender además la evolución del núcleo de Bobadela, la conocida como bien saben, la Civitas Splendidissima, que ya no se puede entender, ahora que tenemos una noción del impacto de la minería, ya no se puede entender sin tener en cuenta la relevancia de la explotación del oro. El valle del río Alba presenta además una singularidad fundamental que nos lleva directamente al segundo punto de nuestra presentación, que es el hecho de que nos permite reflexionar sobre el momento inicial, sobre el comienzo de la explotación de los recursos auríferos en Lusitania, nos permite reflexionar sobre la importancia del papel que desempeña el ejército romano en este proceso y nos permite también reflexionar sobre la evolución de la implantación de la minería del oro en un sentido diacrónico en relación a la evolución del propio proceso de conquista y del proceso de provincialización. En este sentido, es muy relevante el sitio bien conocido de Lomba do Caño, que, como saben, es un establecimiento militar situado en un meandro del río Alba, que vemos que es una zona absolutamente plagada de labores mineras. Se trata de un asentamiento que es bien conocido en la investigación, en el que la presencia militar es absolutamente clara y que posee una cronología que está más o menos bien definida en torno a la segunda mitad del siglo I a.C. y que llegaría hasta un momento inmediatamente preaugusteo. Y esta datación de Lomba do Caño es extremadamente interesante porque nos lleva a plantear la hipótesis, y quiero remarcar el hecho de que estoy utilizando la palabra hipótesis, de que en un momento temprano, situado en un breve periodo de tiempo entre las postrimerías de la República y el comienzo del Imperio, Roma podría estar llevando ya a cabo una labor de prospección e identificación de las zonas auríferas y planeando su puesta en explotación. Esta importancia de la presencia militar en la zona y su relación con la organización del territorio y las explotaciones mineras la hemos podido verificar gracias a la documentación del posible, recalco la palabra posible, campamento romano de Balado, que aparece situado en lo alto de una penillanura con un amplio dominio visual sobre la zona minera y que se ubica precisamente en el interfluvio de los dos ríos mineros, del Alba y del Ceira, y mediante el análisis de la fotografía aérea histórica que ven aquí en la imagen de los distintos vuelos, desde el vuelo de la RAF del 46 hasta las últimas ortofotografías, hemos podido documentar un típico campamento, lo que parece ser un típico campamento romano con forma de naipe y con una superficie de unas 7 hectáreas, para el que es cierto que todavía no podemos confirmar con plena seguridad que se trata efectivamente de un campamento romano, ni mucho menos podemos avanzar nada sobre su cronología hasta que ampliemos la investigación sobre el terreno, como tenemos previsto, pero las evidencias obtenidas con teledetección y en la prospección del sitio son más que prometedoras. Es importante señalar que se trata de un campamento, que no se trata de un campamento inédito o totalmente inédito, porque en una breve noticia el geógrafo de la Universidad de Coimbra, Amorim Girao, ya menciona su existencia en los años 50 e incluso realiza esta topografía que ven en la imagen. Lo que pasa es que por algún motivo la mayor parte de la investigación, por no decir la totalidad de la investigación, ha rechazado la validez de este trabajo y han negado la existencia del campamento. Bien. Este campamento no es la primera evidencia que conocemos en la Lusitania de esa implicación del ejército en, digamos, lo que es
el montaje de las labores mineras. Hay un ejemplo muy claro, que ya está documentado, incluso está publicado hace ya tiempo, que es el que obtuvimos cuando estudiamos, gracias a una acción integrada con la Universidad de Coimbra, las minas de la zona de Penamacor-Mimoa. Ahí ven las minas y cómo en Amina da Presa, esa mina que ven ahí, con su interpretación, aparece, déjame el puntero, aparece esta marca de aquí, que vamos a ver más en detalle, ahí la ven claramente. Es una marca que se ve muy bien en el vuelo americano, nuevamente, en los vuelos posteriores ha desaparecido casi totalmente y que nosotros interpretamos así. Es decir, se trata de un recinto seguramente campamental en el que después han aparecido materiales de época romana, lógicamente, que ha sido destruido, ya lo ven, tanto por la corta como por la red hidráulica vinculada a la mina de oro. Es decir, si es un campamento, está ahí antes de que se ponga en marcha la explotación o en los primeros momentos, y por eso, como el de Balado, puede estar seguramente vinculado con esa puesta en explotación de las labores. Además, en las proximidades, junto a uno de los depósitos de Mina da Presa, apareció este tesorillo que está fechado entre el 14 y el 2 a.C., con denarios republicanos hasta época de Augusto. No es el único campamento, ya conocíamos desde antiguo en la cuenca de Leria, ya nos hemos salido de la Lusitania, también vemos aquí la imagen satélite, la imagen LIDAR de ese campamento, el campamento de Valdemeda, que ha sido destruido también parcialmente por las labores mineras y que por lo tanto nos demuestra que es anterior, por lo menos, a esa zona explotada. Ya lo tenemos más o menos interpretado desde antiguo. La imagen LIDAR, bueno, pues lo que hace es ratificar quizá de una forma un poco más, digamos, espectacular lo que conocíamos por la fotointerpretación anterior del vuelo americano. Bien, y pasamos al último punto ya, antes de las conclusiones, es la explotación minera y la explotación de los recursos de las zonas mineras. También vamos a dar simplemente vamos a marcar 2 puntos, 2 pequeños ejemplos. Uno, volviendo a las Cavernas del Cavaco, donde en la explotación detectamos en la fuente, la llamada Fuente de la Mora, donde en la Fuente de la Mora decían había más plata y oro que en España toda, decía el dicho popular. Pues bueno, en cierta medida era verdad. Ahí ven la zona de la Fuente de la Mora. Digamos que la Fuente de la Mora está situada en medio de las labores mineras, ahora lo vamos a ver mejor, está rodeado por todas partes de labores mineras, y ahí aparecía una cosa que se llamaba los lindones, que dimos a conocer por primera vez en la cuarta mesa redonda de Lusitania. Entonces, ahí en los lindones, que son estas estructuras, lo que aparecen son unas terrazas perfectamente fosilizadas por un precioso robledal, de la cual no se conocía ningún testimonio vivo de que hubiese sido cultivado, y que nosotros excavamos en varias zonas y documentamos que se tratan de unas terrazas de cultivo romanas fosilizadas, en las cuales incluso hay materiales dentro de las propias terrazas, dentro de los propios suelos cultivados, y que podemos documentar una serie de datos, como la introducción del castaño en la zona por primera vez en época romana, etcétera, etcétera, en las cuales no me voy a detener, porque en parte ya está publicado. Pues bien, no es el único caso. Más recientemente, en justo el vértice de la Lusitania, junto a Villardiegua y Pino del Oro, donde hay también unas labores mineras muy importantes, ahí en las inmediaciones del castro de la Peña Redonda han aparecido también unas terrazas de cultivo asociadas a la ocupación romana. Ahí ven claramente las terrazas de cultivo, son pequeñas superficies acondicionadas ¿para qué? Para obtener en una zona de vaguada la acumulación de tierra y la retención de humedad, simplemente. Y ahí ven las terrazas perfectamente identificadas con sus bancales. Esas terrazas han sido excavadas y ven como incluso en el bancal de la terraza hay tégula acuñando la piedra. Son claramente de época romana, pero no solamente eso, no es que sean por eso de época romana. Hay un potente relleno, por supuesto. Los jalones son de 2 metros, ven que muy amplio.
hemos documentado perfectamente la estratigrafía y hemos encontrado que en esa estratigrafía tenemos una fase previa a la ocupación de la zona, que es evidentemente la roca madre, sobre el que hay un suelo que ha sido datado por carbono 14 entre el 170 a.C. y el 50 después de Cristo, un relleno en el cual se incluyen cerámicas como las que ven ahí, que está datado en el 40 a.C. al 120 en una datación y en la otra del 10 al 210 después de Cristo, y un suelo cultivado con, por ejemplo, pues con guisantes, entre otras cosas, es decir, con un cultivo, digamos, un cultivo que seguramente alterna cereal y a cultivo de verano, y en el cual vemos que tiene una fecha del 80 al 250 después de Cristo. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta gente... Bueno, y después están los niveles actuales, que evidentemente también han sido cultivados por los campesinos de la zona. Esta gente que está haciendo esas terrazas también está haciendo lo que representan esas cazoletas, que son unos morteros, en último término, donde se machaca el mineral aurífero para reducirlo a harina, según dice Plinio, y poder obtener el oro. Es decir, la distancia entre las terrazas y estos morteros no llega al kilómetro ni siquiera, está a 800 metros. Lo que queremos decir con esto es que la gente que está trabajando en esas labores mineras son campesinos. Sí, estoy acabando ya, prácticamente estamos en el final. Son campesinos que están trabajando en las minas, seguramente pagando un impuesto, un tributo, como hemos mantenido en diversas ocasiones, mediante trabajo, y desempeñan, por otra parte, su vida cotidiana, como demuestran el hecho de que estén cultivando al lado sus correspondientes campos de cultivo, tanto en la Fuente de la Mora, en Las Cabenes, como en Peñarredonda. Evidentemente, esto para encontrarlo hay que buscarlo, porque como yo digo siempre, las piedras no hablan. Hay que proponerse el hacer un trabajo sistemático de estudio de todo el entorno, no solamente de los elementos o las estructuras mineras, sino de aquello otro que pueda estar también asociado a ellas. En fin, y para concluir, señor presidente, lo que queremos decir en cierta medida se resumen estos 3 puntos. Por una parte, hay que tener en cuenta que la minería del oro en Lusitania tuvo un alcance y una envergadura que creo que todavía está por ver. Cuando los autores clásicos dicen que el río aurífero por excelencia de la península ibérica es el Tajo, no el Miño ni el Sil, el Aurifer Tagus, tienen razón en cierta medida. Y a su vez tenemos unos ejemplos de diversidad y adaptación de los diversos sistemas de explotación que cubren todo el espectro de esa minería y que obviamente responden a ese acervo helenístico romano que ya conocíamos en otras zonas. En segundo lugar, esa minería ha de ser entendida dentro de un contexto histórico muy amplio, que es lo que supone la explotación de todos los recursos, no solamente de los auríferos, y que es lo que explica, en último término, ese proceso histórico de la integración de las provincias hispanas en el Imperio Romano. En tercer lugar, y más allá de su singularidad tecnológica como elementos definitorios o como zonas donde se puede hacer un estudio muy definido de la tecnología romana, hay que tener en cuenta el registro geoarqueológico que generalmente está asociado a esas labores y que es impresionante y que está por explotar prácticamente y que nos puede dar una serie de datos tanto paleoambientales como de alcance socioeconómico de gran importancia. Muchas gracias. Esto es todo.